Bien, yo pensaba que esta sesión Dragonadas de ayer y hoy iba a ser mucho más rápida, pero eh, la vida real se metió en el camino. Pero aún así alcanzamos el objetivo planeado o planteado, perdón, y vamos a hacer un comentario de la novela. Contra los gigantes es una novela escrita en el 99 por la autora Rue Emerson, que es una autora del género fantástico y de ciencia ficción que ya venía trabajando muchas novelas. Esta novela se escribe o se comisiona para el año 99 porque, si no me falla la memoria, para esa fecha se cumplía el 25 aniversario del módulo o sí, del gran módulo que tenía el mismo nombre. Contra los gigantes era una serie de módulos escritos por allá por los 70 aproximadamente, que consistía de 3 historias que se podían jugar como una gran campaña o separada, donde un grupo de aventureros tenía que hacerle frente a la invasión de unos gigantes al reino de Geoff en el universo de Greyhawk. En la primera parte se luchaban contra gigantes de la columna, de las colinas. En la siguiente parte se luchaba contra gigantes de hielo, y el jefe final o los jefes finales era un gigante de fuego con un giro argumental, con la aparición de un personaje clásico llamado Eclaptra, una clérigo de LOL, clérigo maga si no me equivoco, que va a dar el plot twist de toda esta aventura, de toda esta campaña. Entonces para el 99 se comisiona una novelización de dicho módulo. Esta novela entra en la categoría de dragonadas porque está escrita de una forma sencilla, con una trama suficientemente apegada a los 3 módulos, cose los módulos en cierta medida para que todo esté hilado. No hay mayor profundidad, en personajes ni en variedad. O sea, siguen los cánones de las dragonadas de los 90, como todas esas novelas que podemos leer, como Los compañeros de la Dragonlance y toda esa cuestión, todo ese poco de novelas sueltas de reinos olvidados, ¿no? No es una obra maestra, pero tampoco es un horror. Pero se nota que no es una novela de autor, no es una novela donde el autor estaba inspirado. Es evidente que el autor conoce su trabajo, no solo como escritor, sino que conoce Calabozos y Dragones, porque desde una perspectiva de la relación novela mecánicas de juego, la novela está muy apegada, representa muy bien Calabozos y Dragones. Y sé esto porque durante mucho tiempo yo fui escritor de fanfic. Estuve en muchas comunidades donde se escribía, como La Encrucijada, Nación Rolera, y muchos espacios de ese estilo. Y el gran dilema que teníamos, o la gran discusión que se armaba muchas veces en esos subforos, en esos espacios para hablar de literatura y de fanfic, era qué tanto debía el escritor apegarse al juego. Porque el gran problema de estas novelas es que, por ejemplo, tú leías una novela de Los compañeros de la Dragonlance y tenías personajes que supuestamente eran novatos, aventureros, gente que recién iniciaba en lo que viene siendo el mundo de ser un aventurero, pero hacían proezas. Recuerdo una novela de Salvatore donde hay un aprendiz de un mago. Se supone que es un aprendiz, si lo trasladamos a las mecánicas de juego, tiene que estar entre el nivel 1 y 5. Era un aprendiz, y el aprendiz estaba invocando diablillos y toda esta cuestión, y en un error, una cuestión, o no era un error, sino que lo engaña un diablillo, termina invocando un valor.
Entonces imagínense un aprendiz invocando un demonio, no a nivel de un archidemonio, pero un demonio considerable, ¿no? Invocar un Valor o un Pithfiend es un conjuro de, si no me equivoco, nivel 8 o 9. Conjuros que tú puedes venir lanzando ya a nivel 20. Si trasladamos literalmente desde la ficción, la literatura a las mecánicas. Entonces es inconcebible que, que un aprendiz haga tal gracia. También es inconcebible porque para hacer tal gracia, o sea, invocar un Valor, se requeriría mucho mayor poder. Por algo es un conjuro a nivel 9 y necesitaría un ritual mucho más complejo, ¿no? Que no es el mismo ritual que invocar un diablillo, que puede ser un familiar e invocarse a nivel 1. Ese es el gran problema que van a tener muchas dragonadas, ¿no? Pero en el caso de contra los gigantes, ya entrando en material, no se presenta este problema. Todo lo contrario, hay un apego a las mecánicas, a tratar de representar bien la mecánica. Hay unas cuantas cosas que se saltan o que se pasan, pero son mínimas. Como hay un personaje que es un mago y usa unos conjuros de como que de visión remota. El término había una habilidad en 3.0 que era escudriñar, luego eso se volvió un conjuro. Él usaba ese conjuro y era técnicamente como si él tuviese un sensor a lo Star Trek, que sabía qué había y qué no había a cierta distancia, ¿no? La trama de la novela es más o menos la misma de juego, de los módulos de juego, salvo que aquí hay unos cuantos personajes. El personaje protagonista es un chamito llamado Lors, un explorador que ve como su pueblo es asaltado por gigantes. Lors va a ir a la baronía más cercana, va a hablar con el varón, y sabiendo que el rey está cerca, decide armar un grupo, una party, un task force, un equipo de batalla para hacer frente a los gigantes, para investigar por qué los gigantes habían atacado el reino. Ellos habían oído rumores de que los gigantes estaban por ahí atacando, pero no lo habían querido creer, porque no, los gigantes de la colina no son tan atrevidos y toda esta cuestión. Entonces le comisionan a el jefe de la guardia llamada Blandar que cree un grupo de héroes. El tipo recluta a un paladín llamado Malowan, que tiene una asistente pícara llamada Agia, que el tipo está tratando de redimir. Hay dos exploradoras semielfas llamadas Rowan y Maera, me encantaron los nombres, y un bárbaro llamado Clenet. Se les van a unir otros personajes que no recuerdo, pero estos son los personajes que uno ve en la mayoría de las historias. Ellos se van a infiltrar en la fortaleza y van a ir avanzando. Primero la fortaleza de los gigantes de la colina y después así sucesivamente. En ese sentido, la novela es muy interesante porque te muestra cómo se hace una infiltración de una fortaleza enemiga desde Ande. En ese sentido, se la recomiendo a los jugadores y a los roleros para que vean cómo era el pensamiento o el dungeoneo en ediciones previas, aunque ya esto es tercera edición, pero no sé qué tan ajustados están los personajes. La autora representa muy bien las cosas, aunque a veces comete desliz de llamar a los personajes por el nombre o por sus profesiones. Es algo que choca un pelín cuando tú escribes este tipo de literatura. Puedes llamar al paladín, pero no puedes llamar al guerrero, porque sabemos que es el capitán de la guardia, o a la pícara, no sé. Que lo haga el autor omnisciente, está bien, pero a veces que lo hagan los jugadores, los personajes entre ellos, estoy disociando, los personajes entre ellos es un pelín chocante. Pero en cierta medida eso ocurre pocas veces. ¿Qué tiene de malo la novela? La novela es sencilla, directa
pero carece de profundidad. Los personajes no tienen desarrollo, los personajes no tienen evolución. El único personaje que más o menos tiene una evolución coherente es Lors, que pasa de un chamito campesino, hijo de un explorador, de un cazador, a ver cómo es la vida del aventurero. Y al final, renuente queda convencido después de que pasó por buenas y malas. El personaje reflexiona sobre la vida del aventurero y de los peligros que se viven. El personaje, hay momentos donde tiene miedo, donde él estaba muy seguro de sus habilidades hasta que vio lo que es enfrentarse a monstruos y se da cuenta que la cosa no es tan bonita como la pintan ni tan fácil. Y al final, que es un final sencillo, derrotan la mala y llegan a la información y el chamito queda convencido. Lors, que se medio enamora de Agia, quedan como convencidos que van a seguir juntos siendo aventureros porque ya él no tiene un pueblo a donde volver. Su pueblo fue destruido. Esa es toda la novela. Es una novela sencilla, una novela directa. No es una obra maestra, es una obra entretenida para leer. Yo la primera vez la leí en inglés, la entendí en la gran mayoría, para que vean que el estilo sencillo, tristemente la perdí. Es muy entretenida. No está al nivel de otras obras de sus tiempos como las crónicas o leyendas, que ya a esta altura no me parecen tan buenas, ni a obras maestras de este momento como las obras de Erickson o Rothfuss o Abercrombie, pero para hacer una humilde dragonada de final o mediados del auge de las dragonadas, para mí es como final, algo así. Ya entrando en los 2000, ya las buenas novelas de ese estilo no se estaban haciendo, ya estaban apareciendo los autores de ahora que llaman la atención. Entonces, para estar en esa última oleada de las dragonadas y ser una novela comisionada es muy buena, vale la pena. Como dije, vale la pena porque es un claro ejemplo de cómo se hace una infiltración en D&D. De ahí lo recomiendo, y porque es un claro ejemplo de una novela de este género que traslada muy bien, aunque no de forma sutil, el mundo ficcional a las mecánicas y las mecánicas al mundo ficcional. Más que nada las mecánicas a el mundo de la ficción. Ahí es muy correcta y eso es de agradecer. Bueno, sin nada más que decir, agradezco a cualquiera que haya oído este video, que deje un me gusta y o se suscriban si pueden, si creen que lo merecen. Mientras tanto, nos estamos viendo en un próximo video.